Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo se desplomaba en grises y rojos mientras la ciudad de Círculo Rojo ardía por dentro. Las torres colapsaban una tras otra y el aire olía a óxido, muerte y traición. En medio del caos, Daniel corría. No por su vida, por la de ella. La llevaba en brazos, envuelta en un abrigo desgarrado, sangrando entre los pliegues. Su cuerpo temblaba, pero su rostro seguía oculto tras una máscara plateada con vetas negras, como si el tiempo hubiera llorado sobre ella. No pesaba. No por su tamaño, sino porque algo en él se negaba a soltarla. Ella hablaba en susurros. Apenas aire. Apenas vida. ¿Por qué viniste?, preguntó entre jadeos mientras la lluvia ácida empezaba a quemarle el cuello expuesto. Porque no podía dejarte ahí, respondió él, sin mirarla, con la vista fija en el camino frente a él. Destrozado. Como su pasado. No sabes quién soy. Tampoco importa. Ella cerró los ojos, aferrándose a su chaqueta. Daniel sintió ese gesto como una cuchilla en el alma. Era como si la conociera. Como si, en otra vida, ya la hubiera cargado en brazos, huyendo de un infierno parecido. Torcieron por una calle lateral, descendiendo a una estación abandonada de tren magnético. Ahí, tras una puerta sellada por el tiempo y la desesperación, Daniel encontró refugio. La recostó sobre unos viejos asientos forrados con mantas improvisadas. La luz apenas alcanzaba a rozarla, pero aún así su silueta era imposible de ignorar. «Tienes fiebre», dijo él, empapando un paño con agua del sistema de purificación de emergencia. «No soy humana», murmuró ella. «Silencio». Daniel siguió limpiando la herida de su abdomen, sin sorprenderse. Su mundo hacía tiempo que había dejado de tener sentido. ¿Lo sabías? No. Pero tampoco me importa. Una pequeña risa escapó de su máscara. «Estás loco». «Quizás. Pero eso no cambia lo que sentí cuando te vi ahí tirada». Algo en mí gritó que no te dejara. Ella se giró hacia él, su voz un suspiro. «Si me quitas la máscara, sabrás quién soy. Pero no lo hagas aún». «¿Por qué?» «Porque podrías odiarme. Y no quiero ver eso en tus ojos». Daniel tragó saliva. No entendía nada, pero algo en su interior ardía con una fuerza que no sabía que tenía. Se quedó sentado junto a ella, observando cómo su respiración se volvía más estable. A través del silencio, sintió que algo invisible los unía. Una historia que aún no conocía, pero que estaba seguro de haber vivido. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad moribunda. Y bajo tierra, en un rincón olvidado, una promesa no dicha empezaba a florecer. El refugio estaba sumido en un silencio espeso, apenas roto por el zumbido lejano de la ciudad colapsando sobre sí misma. Daniel se sentaba junto al catre oxidado, observando cada movimiento leve de la mujer que aún no sabía si era su enemiga o su salvación. Pasaron 2 días sin que ella hablara. Se despertaba en sobresaltos, respirando con dificultad, como si algo invisible la persiguiera incluso en los sueños. Cada vez que él intentaba acercarse más de lo necesario, ella giraba el rostro o cerraba los puños con violencia contenida. Él no insistía. Solo se quedaba ahí, como si su presencia pudiera evitar que el mundo siguiera rompiéndose. Al amanecer del tercer día, la escuchó levantarse sin hacer ruido. Se movía con gracia silenciosa, casi felina. Daniel fingió dormir, pero sus sentidos estaban tensos. La sintió detenerse frente a él. Abrió los ojos lentamente. Ella lo observaba, la máscara aún cubriéndole el rostro, pero sus ojos brillaban con algo que él no sabía si era ternura o tristeza. «Estás despierto», dijo ella con voz suave. «No podía dormir». «Ni yo». Daniel se incorporó y ella se sentó frente a él, cruzando las piernas con gesto elegante. Por un momento ninguno habló, pero el aire entre ellos parecía cargado de algo antiguo, como si las palabras no hicieran falta. «Me llamo Aixa», dijo de pronto, como si le costara arrancarse el nombre de los labios. «Daniel», respondió él, aunque ella ya lo sabía. Estaba seguro de que lo sabía. «Ese nombre», susurró ella con un tono que le heló la sangre, «solías odiarlo». Daniel frunció el ceño. «¿Qué significa eso?».
Significa que no siempre fuiste quien eres ahora. Y yo tampoco. Sus palabras eran enigmas ardiendo. Aixa se puso de pie y caminó hasta una vieja estantería cubierta de polvo, donde tomó un pequeño objeto envuelto en un trapo. Se lo tendió. Daniel lo tomó con recelo y, al desenvolverlo, vio una fotografía rota a la mitad. En la imagen solo aparecía él, y su propio rostro era más joven, endurecido, con una expresión de furia contenida. Al lado había una silueta ausente, como si alguien hubiera arrancado la otra mitad de forma deliberada. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con la voz seca. Lo llevabas cuando te encontré, antes de todo esto. Y yo tenía la otra mitad. ¿Y quién eras tú en esa foto? Ella se sentó a su lado, con la mirada clavada en la nada. No puedo decirlo todavía. Pero lo sabrás. Pronto. Cuando estés listo. Daniel la miró fijamente. Algo en su voz, en su manera de moverse, en su silencio, le resultaba insoportablemente familiar. Como si hubiera amado ese cuerpo, esa voz, ese perfume, incluso antes de tener memoria. Como si una parte de su alma la reconociera, aunque su mente aún estuviera a oscuras. Dices que antes te odiaba. ¿Y ahora? Ella giró lentamente el rostro hacia él. La luz tenue iluminó apenas el borde inferior de su máscara. Ahora, no sé si eres tú el que está soñando conmigo o si soy yo la que está muriendo otra vez en tus brazos. Las palabras lo atravesaron. No por su belleza, sino porque sonaban auténticas. Como algo que ya se había dicho antes, en otra guerra, en otra vida. Aixa se acercó. No lo tocó, pero su cercanía lo envolvió en calor. No me quites la máscara aún, susurró. Cuando lo hagas, todo cambiará. Y no sé si estarás preparado para recordarlo todo. Daniel no respondió. Solo la miró en silencio, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era seguro. Y sin embargo, no podía alejarse de ella. Porque algo le decía que, sin saberlo, ya había cruzado esa línea hacía mucho tiempo. La ciudad arriba seguía ardiendo. Cada explosión era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, pero en aquel refugio, el mundo parecía suspendido. Las paredes viejas no sabían de guerras ni de máscaras, solo del roce entre dos almas que se reconocían sin comprender por qué. Daniel se encontraba revisando las provisiones cuando la sintió detrás de él. No la escuchó acercarse, pero su presencia era imposible de ignorar. Aixa se había quitado la capa que llevaba desde que la rescató. Su cuerpo, aunque cubierto aún por la armadura ajustada, dejaba ver una figura esculpida por la batalla y la elegancia. Una mezcla peligrosa de amenaza y ternura. «No estás durmiendo», dijo ella en voz baja. «No quiero cerrar los ojos y despertar y que ya no estés. ¿Tienes miedo de que me vaya? Tengo miedo de que nunca hayas estado aquí realmente». Ella se detuvo a su lado. Lo miró con la cabeza ligeramente inclinada, como si intentara descifrarlo. O tal vez recordarlo. «Tu voz no ha cambiado», murmuró. «Es la misma. Grave, directa, con ese temblor leve cuando estás al borde del colapso emocional». Daniel ladeó la cabeza. «¿Me conoces tanto? Más de lo que crees. En otra vida, tú fuiste lo único que tuve. Y lo único que perdí». Sus palabras le quemaron. Quiso preguntar más, exigir respuestas, pero algo en su mirada le impidió interrumpirla. No era miedo. Era respeto. O quizás esa extraña certeza de que ya sabía la respuesta y que solo le faltaba recordarla. Aixa se acercó un paso más, lo suficiente como para que su aliento lo rozara. «Hay algo en ti que despierta lo peor y lo mejor de mí. Es como si el dolor de antes aún estuviera en mis huesos y tu presencia lo encendiera. Entonces dime la verdad», susurró él, con el corazón latiéndole fuerte. «¿Qué fuimos?». Ella no respondió. En vez de palabras, se acercó. Su mano enguantada se apoyó en su pecho. No había amenaza en el gesto, solo una pregunta silenciosa. Daniel no se movió. Sus ojos se encontraron. Entonces, lentamente, con una determinación tranquila, Aixa llevó su mano libre hacia la parte inferior de su máscara y la levantó apenas lo necesario. Lo besó. No hubo duda. No hubo titubeo. El beso fue fuego, cicatriz,
Llamado. Fue como si el universo gritara de alivio porque, por fin, habían vuelto a tocarse. No como extraños, sino como dos mitades rotas encontrándose en medio del fin del mundo. Daniel le sostuvo el rostro, temblando. Aixa profundizó el beso, y un sonido escapó de su garganta, mezcla de deseo y dolor. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «No deberías amarme», dijo ella, con los labios aún cerca de los suyos. «Ya es demasiado tarde. No sabes lo que soy, Daniel. No sabes lo que hice. No me importa. Si estás aquí, si sientes esto, entonces lo que fuiste ya no importa. Solo lo que eres ahora». Aixa cerró los ojos un momento. Su cuerpo se tensó, como si contuviera una verdad que la desgarraba por dentro. «Si me amas, morirás», susurró. «Pero si me odias, quizás vivas». «Entonces muero», dijo él, sin dudar. «Pero lo haré con los labios aún calientes por tu beso». Ella lo abrazó. Fuerte. Como si necesitara confirmar que él era real. Y en ese abrazo, en ese silencio, los dos entendieron que la guerra más peligrosa no estaba allá afuera. Estaba dentro de ellos. Contra el pasado. Contra la culpa. Contra lo que aún no se había dicho. Pero ya era tarde para retroceder. El amanecer nunca llegó. Allí abajo, en las entrañas oxidadas del viejo refugio, el tiempo se sentía congelado. Daniel dormía, por primera vez en días, su cuerpo desnudo bajo las mantas, exhalando en calma. Aixa, sentada al borde del catre, lo observaba con una expresión que no era ni amor ni tristeza. Era algo más profundo, más antiguo, como si estuviera contemplando un recuerdo que duele tocar. Tenía la máscara puesta de nuevo. Cada línea de su cuerpo parecía tallada en propósito. Las placas de su traje se habían reactivado con un zumbido bajo, y su cabello, suelto, caía en ondas oscuras sobre su espalda. Aixa no se había vestido por pudor. Lo había hecho por destino. Sabía que no tenía más tiempo. El zumbido en su oído derecho se activó. Una frecuencia de alta seguridad, imposible de interceptar. «Objetivo localizado», dijo una voz metálica al otro lado. «Código recuerdo dormido confirmado. Autorización para entrar en fase final». «¿Estado del blanco?» Aixa apretó los puños. Cerró los ojos. «Vulnerable. Desarmado. Confía en mí. ¿Ejecutas la orden?» El silencio duró demasiado. «Negativo», dijo finalmente. «El blanco ya no es hostil». «Entonces tú lo eres», respondió la voz. La frecuencia se cortó. Aixa se quedó inmóvil. Sabía lo que eso significaba. El protocolo se había activado. Ya no era una asesina encubierta. Ahora era una traidora. Se levantó lentamente y se dirigió a la compuerta. El cielo de la ciudad, lo poco que alcanzaba a verse por los ductos rotos del techo, ya no estaba oscuro. Estaba iluminado por luces rojas que descendían como cuchillas. Un convoy aéreo. Pequeño, rápido y letal. Los habían encontrado. Aixa regresó al interior. Daniel ya estaba despierto, sentado, desnudo pero sin vergüenza, con la respiración contenida. Sus ojos no preguntaban. Ya sabían. «¿Quién eres en realidad?», preguntó sin moverse. Ella no respondió de inmediato. Su voz salió tensa. «Fui enviada para matarte. No sabía quién eras al principio. No recordaba, no hasta que vi tus ojos. No hasta que me besaste». Daniel se puso de pie. Se vistió sin apuro, sin quitarle la vista de encima. «¿Y ahora qué vas a hacer?» «Protegerte», dijo con firmeza. «Aunque me cueste todo». Un rugido metálico estremeció el techo. Algo se había desplegado encima de ellos. Daniel tomó su vieja arma de plasma, descargada. Aixa se giró hacia él. «Esa arma no te servirá. No contra ellos». «Entonces dime que sí servirá». Ella se acercó. Lentamente. Le tomó la mano y la colocó sobre el centro de su pecho, justo donde el núcleo de su traje latía como un corazón artificial. «Confía en mí». «Ya lo hice una vez», dijo Daniel con amargura. «Y olvidé todo».
¿Cuántas veces más debo morir para confiar de nuevo? Solo una más. Una explosión los interrumpió. El techo colapsó parcialmente. Del humo surgieron figuras envueltas en trajes negros, rostros sin identidad, armas brillando con energía letal. Daniel alzó su arma vacía. Aixa se colocó delante de él, extendiendo ambos brazos como alas afiladas. Su traje se transformó. Las placas se activaron. De su espalda emergieron dos láminas curvas, letales. Soy una sombra. Pero por ti, Daniel, esta vez lucharé como luz. Y sin esperar, se lanzó contra los invasores. Daniel no pudo evitarlo. La siguió. La batalla había comenzado. Pero lo que ardía no era solo el aire. Era todo lo que había entre ellos. Amor, pasado, traición, y la verdad que aún no había sido dicha. La verdad que, cuando llegara, los cambiaría para siempre. El aire ardía. La vieja estación subterránea se convirtió en un campo de batalla improvisado. Las sombras que descendieron del cielo no hablaban, no temían, no dudaban. Eran máquinas de matar con piel humana, diseñadas para eliminar con eficiencia. Daniel apenas podía seguirlos con la vista, pero Aixa se movía entre ellos como si los conociera de toda la vida. Y los conocía. Cada movimiento suyo era una danza entre precisión y rabia. No luchaba como alguien que quería sobrevivir. Luchaba como alguien que estaba cansado de fingir que no quería morir. Daniel disparó, aunque sabía que su arma no tenía carga. Aún así, apuntaba, gritaba, corría, esquivaba. Uno de los soldados le cayó encima y lo derribó con fuerza. Sintió un crujido en la costilla. Pero antes de que la descarga lo alcanzara, una hoja curva atravesó el pecho del atacante. Aixa. Su rostro seguía cubierto. Solo los ojos brillaban, rabiosos, vivos. Le ofreció la mano sin una palabra. Daniel la tomó. Ambos se pusieron de pie. ¿Cuántos más quedan?, preguntó él, con la boca sangrando. Todos. Entonces hay que hacer que lo lamenten. Pelearon juntos. Aixa abría camino, él lo protegía. Como si sus cuerpos recordaran una coreografía antigua que había quedado enterrada bajo capas de olvido. Por unos minutos, no eran fugitivos. Eran furia pura. Eran memoria encarnada. La estación tembló cuando una carga explosiva activó los cimientos. La estructura entera empezó a derrumbarse. Aixa empujó a Daniel hacia una salida lateral, una compuerta de servicio que apenas reconocía. «Corre», le gritó. «Si no salimos ahora, nos sepultan. No sin ti. Corre, maldita sea». Pero fue demasiado tarde. Una viga de metal cayó entre ellos, separándolos por una lluvia de chispas y concreto. Daniel gritó su nombre. Golpeó la estructura con los puños, desesperado, mientras escuchaba su respiración entrecortada al otro lado. «Sigue adelante», le dijo ella. «Te encontraré. No me dejes otra vez». Silencio. Luego, su voz tembló. «Ya lo hice una vez. Nunca debí. Por eso volví». El humo lo obligó a retroceder. Salió por el pasillo angosto, entre sollozos secos y heridas abiertas. Sus piernas casi no lo sostenían. El mundo giraba. Pero sus pasos no pararon hasta llegar al claro exterior, donde el sol, débil y rojo, apenas iluminaba las ruinas de la ciudad. Se arrodilló. Miró al cielo. Sintió que algo dentro de él estallaba. Y entonces la vio. Emergiendo del polvo como una diosa entre cenizas, caminando con dificultad, el traje roto, las placas desactivadas, la máscara colgando de un solo lado. Daniel se levantó, corrió hacia ella, la atrapó en sus brazos justo antes de que cayera. Tenía sangre en los labios, pero sonreía. «Te dije que volvería. No me vuelvas a soltar», susurró él. «Nunca más. No puedo prometer eso. Aún no». «¿Por qué?». Aixa levantó una mano temblorosa. La colocó sobre su mejilla, con ternura infinita. Luego llevó sus dedos a su propia máscara. Los bordes brillaban con calor residual. «Porque aún no sabes quién soy». «No del todo. Dímelo ahora. Ya no quiero más medias verdades». Ella tragó saliva.
Su voz era apenas un suspiro. Entonces escucha bien. Pero antes de que pudiera decir más, una última detonación en la estación subterránea sacudió el suelo. Aixa gritó de dolor y un trozo de metralla, ardiendo, la alcanzó en el costado. Daniel la sostuvo con más fuerza, aterrorizado de que no aguantara otro segundo. Ella sangraba. Respiraba con dificultad. Aixa, murmuró él, con la voz rota. No me dejes así. Por favor. Y entonces ella lo miró con los ojos llenos de algo imposible de definir. Quítame la máscara, y lo sabrás. Daniel no pensaba. Solo sostenía. Sostenía su cuerpo como si pudiera impedirle irse solo con la fuerza de sus brazos. El aire olía a sangre y metal fundido. Aixa temblaba, apoyada contra su pecho, con la máscara aún a medio quitar. Aguanta, decía él una y otra vez, como un mantre desesperado. Aguanta, por favor, quédate conmigo. Ella abrió los labios, y por primera vez en esa noche sin fin, habló sin miedo. He esperado tanto este momento, la última vez, no tuviste la oportunidad de saber la verdad. Y ahora, ni siquiera sé si puedo terminar de decírtela. Daniel apretó los dientes. Entonces solo muéstramela. Déjame verte. Déjame saber. Ella asintió lentamente. Sus dedos se alzaron, débiles pero firmes, y terminaron de quitar la máscara. Daniel contuvo la respiración. Debajo no había una criatura. No había monstruo, ni máquina, ni traición. Había ella. Su rostro era el recuerdo más dolorosamente hermoso que su mente alguna vez había enterrado. Ojos oscuros como la tormenta, labios pálidos pero curvados en esa sonrisa que solo alguien que había amado antes podía reconocer. Un tatuaje medio oculto en la sien izquierda, la marca de los centinelas, la orden secreta que él mismo había combatido antes de perderlo todo. Aixa, su esposa, su compañera, su asesina y su salvadora. Los recuerdos lo golpearon como relámpagos. El laboratorio, los experimentos, su captura. Él luchando por protegerla cuando la traicionaron desde dentro. Ella obligada a dispararle con una energía que borraba recuerdos en lugar de matar. La misión. El engaño. El dolor. La promesa que nunca pudo cumplir. La promesa que ahora, entre ruinas, intentaba redimirse. Daniel no lloró, pero algo se rompió dentro de él. Algo que ya no necesitaba ser fuerte. Se inclinó hacia ella y la besó. Largo. Silencioso. Cargado de todo lo que se habían robado el uno al otro y aún así seguía vivo entre sus labios. Aixa, murmuró con la frente pegada a la suya. No me importa lo que fuiste. Solo me importa que estés aquí. Que no te vayas. Ella lo miró con los ojos brillando, no de miedo, sino de amor. De certeza. Esta vez no pienso morir sin ti. Daniel la cargó otra vez. Su cuerpo sangraba, pero aún tenía pulso. Había un centro médico abandonado a solo unas calles de distancia. Lo sabía. Y no importaba cuánto le dolieran las piernas, no iba a parar. Corrió. Gritó pidiendo ayuda. Una IA vieja respondió desde las sombras del edificio. Paciente crítico detectado. Iniciando protocolo de emergencia. Luz blanca. Camillas automáticas. Escáneres. Silencio. Daniel esperó afuera, sentado en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro. No sabía si el tiempo pasaba. Solo sabía que su corazón latía con una esperanza que le dolía más que cualquier herida física. La puerta se abrió. Una enfermera mecánica lo llamó. Ella estaba despierta. Daniel entró y la vio recostada, conectada a 1000 cables, pero viva. Sonriendo. Prometí que volvería, dijo con la voz ronca. ¿Me crees ahora? Daniel se acercó, le tomó la mano y la besó con ternura. Te creí desde el primer beso. Aunque no lo supiera. Aixa se rió suavemente, y esa risa lo curó más de lo que cualquier médico podría. Días después, ya fuera del centro, volvieron a caminar juntos por las calles vacías. No había paz en el mundo aún. Pero ellos la habían encontrado en el otro. Y cuando Aixa volvió a mirarlo, sin máscara, sin trajes, sin mentiras,
y le dijo con una sonrisa verdadera que ya no quería vivir en sombras. Daniel supo que era real. El pasado les había quitado todo. Pero se habían encontrado. Y eso era suficiente para empezar otra vez. Juntos.